Muchas bendiciones del Señor. Hoy día voy a necesitar la asistencia de hermanos que manejen un poquitito la palabra, porque voy a ir citando algunos versículos que me gustaría que me fueran ayudando para hacerla un poquitito más dinámica, ¿ya, hermanos? Porque es una palabra que requiere harta escritura, porque de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos compete mucho como hijos de Dios, del Señor. Nosotros conocemos la historia bíblica y conocemos lo que el Señor, de dónde el Señor nos sacó. Inicialmente, nuestros primeros padres tenían una relación cercana al Dios Creador. Estamos hablando de Adán y Eva. Nuestros primeros padres fueron puestos en el jardín, fueron puestos con un propósito, fueron puestos en ese lugar para que administraran la obra del Señor, lo que Dios estaba creando, lo que Dios había creado. Pero nosotros ya conocemos lo que pasó con nuestros primeros padres. Desobedecieron al Señor y se apartaron del propósito principal del Señor, por el cual habían sido creados, para glorificar su nombre. Entonces, al encontrarnos con esta realidad, encontramos que una de las primeras señales de la caída nuestra, hermano, y de la caída del hombre en general, es de que el hombre cayó cautivo, y cayó cautivo bajo sus propios razonamientos. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos habla con respecto a eso, de que el hombre en su naturaleza se deja llevar mucho por sus razonamientos, por su forma de pensar, por su forma de ver las cosas, bajo los términos de la naturaleza misma humana. Pero bendito es el Señor, bendito es su nombre, bendita es su persona, bendito es su espíritu, que nos convocó en la persona de Jesucristo el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor Jesucristo y nos encontramos que el Señor vino, y una de las palabras benditas que escuchamos de nuestro Señor es de que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Y una de las cosas principales que se había perdido en el corazón del hombre era la capacidad de elegir. Porque ciertamente el Señor le dio la capacidad a nuestros primeros padres de elegir entre lo que era bueno y lo que era malo. El Señor, con un propósito, puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en el jardín, al igual que también colocó el árbol de la vida. El hombre, lamentablemente, tomó la peor opción que podía tomar y eligió el peor camino que podía tomar. Entonces, cuando vemos al Señor Jesucristo apareciendo y volviendo desde la eternidad a rescatar lo que se había perdido, venía con el único propósito y principal propósito de salvar al hombre, pero en su esencia. ¿Y qué es lo que significa ver esto? Que venía a recuperar la voluntad del hombre. Porque la voluntad del hombre había sido cautiva por causa del pecado. El Señor le dio la capacidad de elegir. El hombre eligió mal. Pero el Señor, en su propósito de restauración, vino a recuperar lo que se había perdido, la capacidad de elegir. Y en este caso, y es mucho más bendita nuestra posición, hermanos santos, que la posición de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres ellos escuchaban la voz de Dios, ellos estaban ahí, escuchando al Señor, escuchando su orden, su voz. Pero bendita es la realidad hoy día de esta nueva dispensación, de esta nueva realidad que tú y yo podemos vivir, que es que ya no solo escuchamos la voz de Dios, sino el Señor vive dentro de nosotros por su Espíritu. El Señor, por su gracia, nos hizo partícipes de esta naturaleza divina, dice el apóstol Pedro a los hermanos. Hoy día no solo escuchamos una voz externa, porque muchos hermanos han tenido la experiencia de escuchar la voz del Señor. Muchos hermanos tienen testimonio de que han oído la voz de Dios, pero lo glorioso es que hoy día la voz de Dios está retumbando y redundando en nuestro corazón. El Señor, por su Espíritu, hoy nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quisiera, hermanos santos, que abriéramos la palabra en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Quisiera que otro hermano, por gentileza, tuviera listo en su Biblia Filipenses capítulo 2, versículo 13. Que otro hermano, por gentileza, tuviese también lista la palabra para leerla en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Otro hermano
que tuviese también en su escritura Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 12. Y el último, hermano, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El texto base lo vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Amén. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí encontramos al apóstol en esta gloriosa escritura, hablándole a los hermanos de Colosas, una sociedad que en estos momentos y hasta el día de hoy nos inunda a nosotros, porque la cultura griega en el antiguo, antiguamente desde ahí viene todo lo que es el conocimiento. Hoy día toda la ciencia que se ve a nivel humana podemos decir que viene a través de los colosenses, a través de la cultura griega, donde habían filósofos, donde estaba Voltaire, los que estudian la palabra, los que estudian Voltaire, Montesquieu, y habían una infinidad de pensadores que hasta hoy día influencian la vida o el pensar de la humanidad. Y el apóstol Pablo se encuentra con los hermanos, se encuentra el Señor Jesucristo por su espíritu con estos hermanos, y empieza a tratar un punto muy crucial en ellos, porque estas personas se habían criado en una realidad donde la mente y el pensamiento y la filosofía humana tenía mucha preponderancia en el desarrollo de la vida, sea social, espiritual o en el área que tuviesen. Los griegos se jactaban y hasta el día de hoy son conocidos como una cultura con mucho conocimiento. Pero el Espíritu de Dios se complació, y como Pablo le decía a los hermanos que el Señor se le había ocurrido con la locura de la predicación cambiar todos estos parámetros, porque el Señor viene al corazón del conocimiento humano para darle a entender a los hermanos de que la única forma de conocer al Dios único y verdadero era a través de una experiencia personal, de una revelación, donde ese Dios que era lejano, donde ese Dios que estaba, como lo veían los griegos, en el Olimpo, muy lejano, donde era prácticamente inalcanzable, el Dios eterno había traído a la persona de su Hijo a morar en medio de los hombres. Y esa es una locura para aquellos tiempos y para también estos tiempos, porque hoy día, sea como sea, también estamos inundados de este conocimiento, donde nosotros compartimos la fe, donde nosotros hablamos del Señor. Hay muchas personas que detractan y rechazan la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen que es imposible que Dios se pueda comunicar con el hombre, que es imposible que el Dios que creó ese universo tan vasto que hoy día ven y que los científicos han llegado y están descubriendo, que ese Dios tan grande se comunique con seres tan ínfimos, tan pequeños como nosotros. Pero gracias al Señor porque el Señor ha enloquecido esta sabiduría humana. El Señor ha venido a vivir al corazón de estos hombres y de estas mujeres que, no, como decía Pablo, no son los más sabios, no son los más entendidos, pero Dios en su gracia ha venido al corazón de estos hombres y mujeres, como el Señor le habló en Mateo capítulo 5 a los hombres, a los pobres de espíritu. Porque bienaventurados somos, hermanos, bienaventurados somos. La bienaventuranza de Dios se ha posado en nuestros corazones. El Señor bendito ha venido a recoger lo que se había perdido. Nos ha recuperado para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos, pidiéndole al Señor que les concediera sabiduría, pero no sabiduría de este siglo, sino la sabiduría espiritual. Esa sabiduría que proviene desde el mismo corazón del Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has recuperado para la gloria de tu nombre. Llenos del conocimiento de su voluntad, hermano, imagínate, llenos del conocimiento de su voluntad. Ese es el sentir del Espíritu Santo para la iglesia. Ese es el sentir que tenía Pablo hacia los hermanos, pero evidentemente ese sentir es del Espíritu hacia la iglesia, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y esa voluntad para nosotros es una voluntad agradable y perfecta, una voluntad bendita. Vamos al jardín. La voluntad
del hombre había sido cautiva por causa del pecado. El hombre estaba cautivo en sus propios deseos y vivió durante muchos años así. Es más, cuando el Señor entregó la ley a Moisés, los hermanos se dieron cuenta que era imposible que el hombre pudiese cumplir la ley de Moisés, porque la ley de Moisés era espiritual. Mas Pablo decía, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios, la palabra de Dios tenía que ser vivida por una relación, comunión, nuevo nacimiento. Lo mismo que le dijo el Señor a Nicodemo. Siendo tú judío, no sabes lo que te hablo, pero es necesario que tú tengas y tienes que nacer de nuevo. Por eso que el cristianismo que nosotros profesamos, hermanos, no tiene ninguna relación con ninguna religión del mundo. Cuando a usted le digan, tú eres de una religión, tú perteneces a esta religión, usted tiene que decirle, no, yo no pertenezco a una religión ni llevo una religión. Yo llevo al Cristo vivo en mi corazón, al Cristo revelado. Porque esta es la experiencia que nos distingue a nosotros de las 5.000 religiones que existen hoy en día, que la relación que tenemos con nuestro Señor es una relación genuina, donde Dios con cada uno de nosotros va tratando a diario. Con cada uno de nosotros el Señor nos va moldeando conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Hermano santo, esa es la gloria, porque en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tu hogar, donde no está tu esposo, donde no está tu esposa, donde no están tus padres para los más jóvenes, es ahí donde el Señor trata con el corazón del hombre. Entonces, me gustaría que un hermano leyera Filipenses capítulo 12, versículo 13, por favor, el hermano que lo tenga. Filipenses 12, 13. 2.13. 2.13. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, procure hablar como al espiritual, no como al carnal, no como a carnales, como a niños en Cristo. Perfecto. Efesios 6, 10 al 12, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Aquí encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, a los hermanos, a los hijos del Señor, gozosos y contentos por haber recibido al Señor. Una iglesia de Corintio muy parecida a la de Colosa, llena de conocimiento, llena de cosas externas, pero el Señor se había placido en revelarse a estos varones, a estas varonas, y estaban llenos del Señor, llenos del Espíritu, con dones, con manifestaciones del Señor, pero nuestros hermanos estaban actuando como niños. Vemos también en Colosenses, como hemos leído, el capítulo 1, versículo 9, de que Dios quiere que su pueblo y su iglesia se llene del conocimiento del Señor. Vemos en Filipenses 2.13 de que el querer como el hacer en su buena voluntad Dios lo hace en nosotros. Y Romanos 12, 1 y 2 habla de una renovación, de una metamorfosis, de un cambio de pensamiento, de un cambio de mente. ¿Qué relación tienen todos estos versículos con respecto a lo que estamos tratando? Es de que inicialmente Dios, cuando viene a rescatar nuestra voluntad, Él se encarga de colocar el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Recordemos que en el Antiguo Pacto, los hermanos, dice la palabra del Señor que el Espíritu venía sobre ellos. Pero hoy día el Espíritu no viene sobre nosotros, está en nosotros. O sea, ya Cristo no es fuera, sino es dentro. Y cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros tenemos nuestras propias experiencias espirituales, evidentemente son cotejadas y dirigidas por el Espíritu de Dios. Y esa es la gloria que tenemos nosotros, que nosotros somos dirigidos por el Señor. El Espíritu de Dios tiene como propósito principal de formar a Cristo en nosotros, pero bajo la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque la voluntad que nosotros tenemos, naturalmente hablando como personas, es una voluntad caída. Es una voluntad que necesita ser redirigida.
Ser redirigida, hermanos, ¿por qué? Porque esta voluntad, en un momento cuando nosotros no teníamos al Señor, hacíamos lo malo y lo que no agradaba al Señor. Y lamentablemente, sin darnos cuenta, éramos esclavos de nuestra propia naturaleza. Y seguíamos la corriente de este mundo y hacíamos lo que al Señor no le agradaba. Pero bendito sea el Señor cuando el Espíritu de Dios vino a nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios, ¿qué vino a hacer? Vino a hacer todo nuevo. Vino a recuperar eso que se había perdido en él, esa relación. Y esa relación más encima la vino a fortalecer con mayor fuerza, porque ya la voz no era solamente externa, ya no era solo oír al Señor, sino era entender y conocer la mente de Dios. Hoy día tú y yo, hermanos, hombres finitos, mujeres finitas, tenemos la capacidad de entender la mente de Dios. Y eso es una locura. Eso es una locura para el hombre que no conoce a Dios. Por eso es importante que los jóvenes, que los niños y que todas las personas que estén a nuestro alrededor puedan tener este encuentro personal con Cristo. La tarea como padres de que nuestros hijos puedan llegar a los pies de Cristo, que nuestros jóvenes puedan llegar a los pies de Cristo, que las personas que están a nuestro alrededor, sea la familia, sea la persona que nos rodea en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la micro. Por eso es el mandato, por eso es la ordenanza del Señor a predicar este bendito y santo evangelio. Vamos a hablar hoy, esta mañana vamos a tocar el tema de la voluntad. Que el Espíritu de Dios nos lleve, hermanos amados, a poder desarrollar y a conocernos a nosotros mismos, porque el propósito de Dios, cuando viene a nosotros, es de perdonarnos, de rescatarnos, de restaurarnos, sí. Pero cuando tú y yo llegamos a las reuniones, cuando tú y yo llegamos a las plantas de Cristo, ¿sabes por qué llegamos? Porque el Espíritu de Dios produce arrepentimiento en nosotros. Pero para que el Espíritu de Dios provoque arrepentimiento, el Señor tiene que mostrarnos nuestra baja naturaleza, nuestra naturaleza humana. Por eso que el apóstol Pablo, en un momento, siendo un erudito, siendo un hombre entendido en la Escritura, fariseo de fariseo, llega a decir él, pero en el capítulo 7 de Romanos, el Señor le muestra su propia naturaleza y le muestra su propia voluntad, porque él decía, yo hago lo que no quiero hacer, porque con mi mente yo quiero agradar, pero mi naturaleza se rebela contra la ley de Dios. Por lo tanto, él llega a decir dentro de sus propios parámetros lo que tú y yo un día llegamos a decir, y lo decimos en forma constante, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces, la naturaleza tiene, la voluntad es una parte interna nuestra, hermanos santos, que el Señor quiere tener continuamente. Por eso que cuando el Señor en el antiguo pacto, bajo la antigua dispensación, usaba este lenguaje y decía, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y en el corazón, dando a entender, ahí están los razonamientos, ahí está el entendimiento, ahí está la voluntad que Jesucristo rescató. Cuando tú y yo tuvimos un encuentro personal con Cristo, la primera vez los que hemos tenido ese encuentro y nos relacionamos esa primera vez con el Señor, ¿qué pasó con nuestra voluntad? Nuestra voluntad empezó a tomar decisiones, pero ya no humanas, sino espirituales. Y empezamos a hablar de este Dios bendito que nos había sido revelado. Por lo tanto, mi voluntad, que en un momento era dada al pecado, dada a la inmundicia, dada a hacer cosas que no agradaban al Señor, mi voluntad fue entregada al Señor, de tal forma que la gente empezó a decir, va, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? Está actuando distinto, está haciendo cosas que antes no hacía. Antes su boca era un mar de garabatos, hoy día no dice garabatos. Hoy día su forma de ser es distinta. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios fue recapturada en la persona del Señor Jesucristo, fue recuperada. Y esa voluntad es la voluntad que a nosotros nos da la facultad del querer, porque cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, nosotros empezamos a querer y a querer las cosas del cielo. El acto de la voluntad es querer, elegir y amar. Su objeto, el objeto de la voluntad es presentado también por la inteligencia, porque nosotros somos distintos, perdona lo que voy a decir, distintos a los animales, porque nosotros podemos elegir, porque tenemos inteligencia dentro de nuestro raciocinio, ¿cierto? Pero también
Voy a hacer un paréntesis, sí, con mucho respeto, dice el apóstol Pedro que aquellos que no siguen y aquellos que se rebelan contra la verdad de Dios son animales irracionales. Así que gracias, Señor, porque nos sacaste de ese lugar. Y hoy día tenemos las facultades que Dios nos dio al principio, ahora en Cristo son redirigidas. Todas las facultades que Dios nos dio al principio son recapturadas para la gloria del Señor. Y bendito sea el Señor, porque el Señor de nosotros está sacando una joya preciosa, una joya gloriosa. La inteligencia, la voluntad es la potencia o la facultad del querer. Pero en esa voluntad también Dios nos invita a que esa voluntad sea ejercitada en el Señor. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? A Pablo a Timoteo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa voluntad tiene que ser ejercitada. ¿Y cómo es ejercitada? A los pies del Señor. La fuerza de voluntad es el poder de decisión dado por el Creador al hombre en forma natural para decidir en base a las opciones y poder avanzar en ellas. Cuando nosotros llegamos al Señor, y esto que voy a compartir esta mañana también es usado en el plano humano. Me refiero, si tú estás tomando una decisión en el área que sea, la voluntad, evidentemente estamos hablando entre creyentes. Yo no voy a hablar filosofía ni psicología, pero tenemos que entender que la psicología que hoy día usan los psicólogos y psiquiatras está basada en la Escritura. Aunque ellos no lo reconozcan, pero está basada en la Escritura. ¿Por qué? Porque la mente fue creada por nuestro Señor. Por lo tanto, cuando ellos estudian la mente, estudian sin querer al Señor. Hoy día cuando alguien te dice yo soy ateo, tú tienes que decirle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todas las leyes humanas que hoy día nos imperan, hasta la ley del semáforo, es basada en la ley de Moisés. Cuando usted lee la ley de Moisés, cuando lee la Torá y cuando lee la Escritura, usted se da cuenta que todas las leyes judiciales, las leyes que nos gobiernan a nosotros, están trazadas por nuestro Dios, hasta las leyes naturales. Así que el hombre, aunque diga que no existe Dios, Dios existe, Dios es real. Entonces hablamos de que la voluntad ha sido tomada por el Señor. Hoy día estamos en el Señor nosotros, tenemos al Señor en el corazón, pero ahora viene la obra del Espíritu que empieza a trabajar en nosotros. ¿Cómo empieza a trabajar? Empieza a recapitular todo lo que proviene del corazón del Señor en nosotros, lo que se había perdido. Porque nosotros, tal como el testimonio del Espíritu esta mañana nos dice, nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable que en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando usted está en un lugar? Hagamos cuenta que aquí estamos de noche y está la luz encendida. El hermano apaga la luz y ¿qué pasa? No vemos nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Empieza a iluminar, como decía Pablo a los hermanos, a iluminar nuestro entendimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso que era la oración principal que hacía el apóstol Pablo por los hermanos. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba creciendo, se estaba desarrollando, pero también tenía que crecer en esto. ¿Por qué? Porque una de las luchas que tú tienes, hermano, y que tú tienes, hermana, a diario, es porque el enemigo, ¿sabes lo que quiere hacer contigo? Es recapturar tu voluntad. Por eso que el propósito del enemigo siempre ha querido recapturar la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre, aún estando en Cristo, vuelva a ser esclavo de sus pasiones y deseos que el Señor lo libertó un día en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermano, disponer nuestra voluntad. Cuando nosotros usamos el lenguaje de la Escritura y decimos, disponemos el corazón a tus pies, Señor, o pongo mi corazón a tus pies, yo en otras palabras le estoy diciendo al Señor, Señor, yo dispongo mi voluntad a tus pies. Mira, cuando nosotros no teníamos al Señor, el enemigo pasaba por tu voluntad y hacía lo que quería. Te usaba como títere para todos lados y te metía en el fango del pecado. Pero hoy día nosotros en la voluntad, bajo el entendimiento y el libre albedrío de nuestro Señor bendito, glorioso, maravilloso, hermano santo, Él no nos obliga a nosotros a venir a las reuniones, Él no te obliga a servir, Él no te obliga a predicar, Él no te obliga a vivir. Él te pone las opciones delante y te dice decide, pero decide en amor porque yo di mi vida por ti. ¿Quieres decidir por mí?
Yo te doy la opción de elegir, y eso a nosotros nos hace libres para la gloria del Señor. Libres para la gloria del Señor, hermano. Hoy día tenemos la capacidad de elegir en amor, si seguimos a Cristo o seguimos la vida antigua, o si muchas veces cuando el Señor a nosotros nos motiva y nos lleva muchas veces a querer que tengamos una comunión con Él o a decidir entre cosas que a nosotros nos distancian del Señor, el Señor nos pone las opciones delante. El Señor permite que las opciones estén por delante para que nosotros elijamos, al igual que nuestros primeros padres, pero con la diferencia que hoy día es mucho más glorioso, porque hoy día está el Espíritu de Dios que nos habla, hermano. Nos está hablando continuamente el Señor al corazón. La fuerza de voluntad generalmente puede estar orientada al bien o al mal. Es una fuerza suficiente para actuar. Hoy día, hermanos santos, encontramos que muchas veces la voluntad del hombre está sujeta a otras cosas. Pero los que hemos conocido al Señor, los que tenemos al Señor en el corazón, le rendimos nuestra voluntad a Cristo. Donde la voluntad va con la inteligencia muy tomada, donde la inteligencia presenta alternativas. La inteligencia nuestra, alternativas. Hay alternativas en las cuales el Señor a nosotros nos pone, pero es la voluntad la que elige, es nuestra voluntad la que elige. Y aquí se manifiesta lo que llamamos nosotros el libre albedrío, como lo decía delante. Entonces aquí se entiende muy claro por qué leíamos Efesios 6, 10, 12, por qué Satanás ataca tanto nuestra mente, hermano. ¿Por qué tú tienes tantas luchas? ¿Por qué tienes tantos conflictos? Porque el enemigo ataca tu mente. Es ahí donde está el problema, es ahí en tu mente. ¿Por qué? Porque el enemigo te tuvo cautivo durante mucho tiempo. A nivel psicológico se dice que cuando nosotros estamos pequeños, el enemigo generalmente, o la vida, nos va haciendo surcos en nuestra mente. Y va marcando ciertos parámetros en nuestra vida. Y nosotros tenemos recuerdos de nuestra niñez, de nuestra forma de ser, de lo que nos marcó cuando niños, de cómo fuimos criados, de cómo fuimos educados. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la sociedad, el mundo y el enemigo nos marcaron y nos dejaron ciertas cicatrices a nosotros en nuestra mente o en nuestra psiquis. Pero el Señor, cuando viene a nosotros, Él empieza a borrar, empieza a restaurar, empieza a recuperar lo que se había perdido. Si tú estabas lejos del Señor, el Señor te trae cerca. Si tienes heridas, si tienes raíces de amargura, si tienes faltas de perdón, si tienes algo que arrastras del pasado, en Cristo nosotros encontramos la sanidad. En Cristo encontramos la recuperación a todas esas heridas que el enemigo dejó cuando nosotros no le teníamos. Cuando no teníamos al Señor revelado en el corazón. Entonces nosotros, cuando empezamos a ser restaurados por el Señor, empiezan nuestras manos a levantarse, empieza nuestro corazón, empieza a rendirse al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos las huellas que cargamos del pasado, pero Dios empieza a recuperarnos en la persona de su Hijo, y esa bendita realidad nos empieza a sumergir de tal forma, hermano, que tú empiezas a amar al Señor por lo que Él es. Te empiezas a conocer, a tener esta revelación de Dios. Tú puedes decir, hoy día yo conozco al Señor. ¿Por qué lo conoces? Tú lo viste, puedes decir, el escribo siempre nos dice, ¿tú has visto a Dios? Yo no veo a Dios. Pero los que hemos conocido al Señor, los que hemos sido tratados por el Señor, podemos decir que podemos conocer, como decía Pablo a los hermanos, y a los hermanos, a los romanos, decía, nosotros podemos conocer al Dios no conocido. Nosotros conocemos a este Señor bendito que se ha revelado en la sencillez de nuestro corazón, hermano, en la humildad de nuestro corazón, porque no somos muchos sabios ni muchos entendidos, pero Dios se ha placido a través de la locura de la predicación avergonzar a lo que se creía con lo que aparentemente no es. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. La voluntad se mueve a sí misma a la luz de las opciones. Salmo 36:9. Voy a leer aquí un salmo. Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Por eso es importante caminar con el Señor.
Por eso es importante mantener una voluntad firme en Cristo. Estad firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol a los hermanos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros mantengamos nuestra voluntad que ha sido recuperada en Cristo, firme en el Señor, vamos a poder ver la luz. Porque Dios viene a iluminar. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero el propósito de la luz no es conducirte. El propósito de la luz es iluminarte, es iluminar por donde tú vas caminando. Y antiguamente las lámparas que usaban las personas generalmente tenían como característica, era una lámpara que era de mano, y esa lámpara tenía la capacidad de iluminar no más allá de 1 metro. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos delante del Señor a diario, nosotros tenemos que estar en la luz de Dios, porque la luz de hoy día no me va a servir para mañana. Mi experiencia personal que hoy día tengo con el Señor, mañana lunes no me va a servir. Mañana yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Para qué? Para que el Señor compruebe y yo también pueda comprobar, más bien dicho, yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es importante la comunión con Dios. Por eso es bueno estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos una lucha que es contra carne ni contra sangre, hermano. Tenemos una lucha contra principados y potestades. Y uno de los primeros elementos que el apóstol Pablo ve en este soldado romano en Efesios 6 es el yelmo de la salvación. ¿Y qué capacidad tiene el yelmo de cubrir? La cabeza, la mente. Es ahí donde el enemigo principalmente nos ataca, hermano. Es ahí donde está tu lucha. Es ahí donde está la pugna, hermano santo. Por eso que cuando tú te dispones a servir al Señor, viene automáticamente el enemigo a traerte recuerdos o a querer devolverte a la vida antigua. Tenemos la facultad y tenemos la virtud que no tuvieron los israelitas. Los israelitas salieron de Egipto, ¿cierto? Pero ellos no tenían lo que hoy día tenemos nosotros. Hoy día nosotros... Por eso que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados. Bienaventurados, hermanos, tú y yo somos bienaventurados, porque esta es una aventura espiritual, entre comillas, pero es una bienaventuranza que viene del trono de Dios. ¿Por qué usa seguramente el Espíritu esta palabra de aventura? Porque la aventura da a entender que es algo que no tiene solidez. Cuando hablamos la palabra compuesta bienaventura, con seguridad habla de que cuando el hombre y la mujer está arraigado en el Señor, esta aventura que para el mundo es incierta, para nosotros es una bienaventuranza, porque todo el bien de Jehová está sobre nuestras vidas, y el Señor no dejará que ninguno de nosotros huya avergonzado. El Señor no dejará que ninguno de sus siervos, que su pie caiga en el resbaladero. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y el Señor va a cumplir. El Señor nos dijo y el Señor nos va a cumplir. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad no es una doctrina, la verdad no es un conocimiento humano. Qué bendita palabras del Señor. Recordemos que cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, habló de que había muchos caminos para llegar a Roma. Roma era un imperio que se dedicó a construir muchos caminos. ¿Muchos caminos para qué? Para que los mercaderes y para que las personas vinieran a hacer negocio y vinieran a Roma. Ellos se dedicaron a hacer muchos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Tomó esa alegoría, ese símil. Yo soy la verdad. Los griegos decían tener la verdad. La filosofía de ese tiempo decía tener la verdad, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Sin mí, nada podéis hacer. El que no come de mí, no tendrá parte conmigo. Nosotros a diario comemos del Señor, hermano. Comamos de Cristo, comamos del Señor bajo una decisión propia, bajo una voluntad entregada a los pies del Señor. Entreguémosle la voluntad, nuestra voluntad al Señor. Y en esa voluntad van incluidas muchas cosas, hermano. Nuestras debilidades, nuestras falencias, las cosas que hoy día muchas veces nos quieren distanciar del Señor. ¿Sabes? Una de las cosas que el enemigo hace para distanciarnos del Señor, ¿sabes cuál es? Una de las principales, hermano, es el pecado. El enemigo sabe que poniendo pecado en nuestra mente, en nuestra conciencia. Por eso que cuando nosotros leemos al salmista David en el Salmo 32, dice el salmista David que mientras él no confesó su pecado, sus huesos envejecieron.
Por lo tanto, hermanos santos, hoy hemos hecho memoria del Señor. Tenemos la sangre del Señor Jesucristo a nuestro favor. Esa sangre que limpia nuestras conciencias de toda obra muerta y nos deja en condiciones para bendecir a nuestro Señor. Bendito seas tú, Rey eterno, que nos diste tu preciosa y bendita sangre. Gracias, Señor, porque tenemos esta arma todopoderosa, la sangre de Jesús. Ante la sangre de Jesús, hermanos santos, las tinieblas huyen. El infierno, cuando la iglesia confiesa a Jesucristo y confiesa el poder de la sangre del Señor, quizás no lo vemos, hermanos, pero con seguridad las tinieblas en el Hades llegan a estremecerse cuando la iglesia, estos caídos, estos que estaban cautivos, estos que no tenían opción, estos que no tenían esperanza, hoy día declaran la multiforme sabiduría dada por el Dios eterno y maravilloso a los santos, hermanos. Bendito sea el Señor, que no estamos en una religión. Yo me gozo en el Señor. Fui estudiante de los Testigos de Jehová, formación católica, pero ninguna de esas cosas me llenó. Pero cuando vino el Espíritu de Dios a mis 21 años, Cristo hizo una obra maravillosa y con seguridad en cada uno de ustedes, los que han tenido la experiencia, que hoy día están aquí, a pesar de que han pasado muchas cosas, a pesar de que el enemigo ha querido botarnos al piso, pero el Señor desde el suelo nos ha recogido. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, porque en tu gracia estamos siendo sostenidos. Hoy día la gracia del Señor, hermano, está a nuestro favor. Gracias, Señor, bendito Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos tu voluntad. La voluntad en el Señor, la fuerza de voluntad posicionada en Cristo. ¿Por qué digo la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad la tienen hombres naturales y hombres cristianos, o gente nacida de nuevo y gente que no es nacida de nuevo. Las personas del mundo usan su fuerza de voluntad para hacer muchas cosas, para lograr objetivos, para alcanzar proyectos, para hacer muchas cosas. Pero nosotros, cuando estamos en el Señor y le entregamos nuestro corazón, también le entregamos nuestra voluntad. Y esta fuerza de voluntad también se la entregamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí viene el tema cuando el apóstol le decía a los hermanos que la carne, o más bien dicho, los que andan conforme a la carne, o en este caso los hermanos de Corintio, tenían dones, tenían la gracia, tenían el Espíritu, pero estaba ocurriendo algo muy trágico, y era que en medio de ellos habían divisiones, habían pleitos, habían contiendas, habían una pila de cosas que no glorificaban al Señor. ¿Y eso habla de qué? Habla de que la fuerza de voluntad de ellos, a pesar de haber tenido un encuentro con el Señor, de haber nacido de nuevo, de tener los dones del Espíritu, pero a pesar de todo eso, estaba operando aún el hombre natural en ellos. Y por eso que Pablo le decía a los hermanos, les decía que, especialmente en el libro de Romanos, les decía, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué les decía esto el apóstol Pablo a los hermanos? Porque el Espíritu de Dios les estaba recordando que ellos aún estaban en esa naturaleza carnal y que ellos tenían que vencerse a sí mismos. Por eso que Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo se ve como un miserable, lo vemos en el capítulo 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque del hombre natural al hombre espiritual hay una raya muy fina, hermanos. Y en medio de la obra del Señor nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que esta voluntad caída quiera operar en base a los recursos del cielo. Que esta naturaleza caída quiera tomar las cosas celestiales. Nosotros vemos en el antiguo pacto que el Señor fue muy celoso con eso. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Cuando en un momento los siervos del Señor llevaban el arca al hombro y se cayó, y Usa quiso atajarla para que no se cayera. A los lectores de la palabra, Usa quiso atajar el arca del testimonio para que no cayera. Tuvo muy buena intención, pero su intención fue natural, no espiritual. Él no lo sabía. Pero ¿qué pasó con Usa? Automáticamente murió. Y eso nos da a entender a nosotros también en el nuevo pacto, y el Señor por su Espíritu ha sido muy concienzudo en este aspecto. ¿Por qué? Porque si hoy día la iglesia naciente, la iglesia del libro de los Hechos, decía que ellos tenían en común todas las cosas, que ellos
no decían tener lo suyo propio, o sea que nada de ellos les pertenecía, que ellos tenían una comunión muy preciosa. ¿Y fue por qué? Porque el Espíritu de Dios vino de una forma tan maravillosa a estos hombres que hizo una obra gloriosa. Pero esa obra gloriosa yo siempre la he comparado como cuando una batería se descarga. El hombre sin Cristo era una batería descargada, pero cuando vino el poder del Espíritu, esa batería fue cargada por el poder del Señor, por la gracia del Señor. Pero esa batería también necesita ser mantenida a cierto nivel, cierta potencia. Y eso ser mantenida indica de la relación que debemos tener con el Señor a diario, donde nosotros debemos mantener la vida del Espíritu fluyendo en nosotros. ¿Para qué? Para que sea el motor, para que sea el que nos da la potencia para desarrollar la obra del Señor. En el área que sea, hermanos santos, a los hermanos que servimos, a los hermanos que quieren disponerse, a los jóvenes que están sirviendo al Señor, tienen que tenerlo muy claro, que es la gracia del Señor, que es la virtud del Señor la que le da la consistencia a esa obra. Por eso que el hermano Pablo le decía, a los hermanos les decía que en el momento indicado, cada obra de los hermanos iba a ser probada como por fuego. ¿Y qué significaba eso? Que el fuego es el fuego purificador del Señor, donde el Señor viene a probar muchas veces el desarrollo de nuestra vida cristiana en el área que sea. Dios viene a hacer ese proceso con nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender que la gloria es de Él, no nuestra, que la obra es de Él. Él es el Señor de la obra, Él es el que nos redimió. Nosotros somos solo meros administradores de la gracia del Señor en las áreas que tú estés sirviendo al Señor o viviendo a Cristo. Nosotros somos meros administradores, hermanos. Dios es el dueño de la empresa. Dios es el que nos rescató. El Señor es el que pagó el alto precio y principalmente nos envió esta vida poderosa, este Espíritu de Dios que está morando en el corazón, con el propósito que dice de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. De repente, ¿qué pasa con nuestra voluntad? ¿Qué pasa con nosotros? De repente nos encontramos corriendo solos, hermano. De repente, o caminando solos, como usted quiera decirlo. Nos encontramos caminando o corriendo solos. Y miramos hacia atrás y hemos perdido de vista al Señor. Hermano, y hay que tener mucho cuidado con eso. No perdamos de vista a Cristo. Nosotros vamos tras el Señor, no delante de Él. ¿Por qué vamos tras de Él? Porque Él es el que nos guía. Él es nuestro buen pastor. Que nuestra naturaleza no nos impulse, hermano, a querer correr delante del Señor. Porque si perdemos a Cristo, lo perdemos todo, hermano. Gracias, Señor, por su palabra. Primera de Pedro 1:9 nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros redirigimos nuestra voluntad, cuando nosotros disponemos nuestra voluntad en las manos del Señor, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto es muy similar a las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, nuestra voluntad estaba cautiva, pero al mismo tiempo nuestra voluntad, eso era una voluntad en el Señor, estaba atrofiada. ¿Y qué es lo que tiene que empezar a hacer el Señor? Igual que cuando nosotros, los jóvenes que hacen deporte, las personas que han practicado deporte, lo voy a graficar bajo lo que es el ejercicio. Cuando un músculo no está activo, cuando un músculo no tiene movimiento, está atrofiado. Pero ese músculo, en la medida que se vaya ejercitando, ese músculo va a ir tomando fuerza y va a ir tomando forma, ¿cierto? Entonces, ese músculo se va haciendo fuerte, al igual que cuando nosotros estamos en el Señor y la fe ha sido puesta en el corazón, pero esa fe tiene que ser ejercitada. Nosotros no podemos vivir una fe pasiva. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esa fe pasiva es aplastada por el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que olvidar que aún cargamos la naturaleza caída. Por lo tanto, la fe que ha sido puesta, que es una fe preciosa, mucho más que el oro, como dice el apóstol, esa fe preciosa muchas veces se empieza a tornar opaca, se empieza a tornar débil y de repente no nos damos cuenta que de un rato a otro dejamos de creer en las promesas del Señor y el enemigo empieza a dardear tu mente, como le decía Pablo, empieza a cruzar los dardos del enemigo. ¿Y qué empieza a hacer con tu mente? Empieza a haber incredulidad.
dejas de creer a las promesas del Señor. ¿Y qué empiezas a hacer tú? Empiezas a hacer tu propia voluntad, esa voluntad del hombre que cayó en Edén, esa propia voluntad. Y esa propia voluntad, ¿dónde te va a llevar? A la perdición. Vas a perder de vista a Cristo. Pero si tú, hermano, empiezas y decides ejercitar esta voluntad en el Señor, bajo los parámetros de la fe, como un ejercicio, ¿qué va a hacer? Como el mismo Señor lo dijo, si le dijera a este monte, muévete, lo moverías. Nuestra fe es así de pequeña, pero el Dios que tenemos es mucho más vasto y grande que el universo. ¿Cierto? No tenemos, cuando alguien nos dice, oye, usted que tiene una fe grande, no, yo no tengo una fe grande. El Dios que tengo es un Dios grande. Bendito sea el Señor. Yo tengo la fe de un grano de mostaza, esa fe pequeña, esa fe que es capaz de mover, cuando está en las manos del Señor, es capaz de mostrarle, así como le mostró el Espíritu Santo a Jesse, al siervo de, creo que era Eliseo, cuando estaban los ejércitos rodeando su lugar. ¿Qué le dijo el Señor? Que le abriera los ojos del entendimiento. Y cuando este siervo vio los ejércitos del Señor, glorificó al Dios eterno. Bendito sea el Señor, hermano. Nuestra fe, que ha sido puesta en el corazón voluntariamente, tiene que ser ejercitada. Hebreos 5:8 nos habla de nuestro Señor y nos dice algo muy glorioso, hermano, que aquí vamos a hincar un poquitito el diente también. Hebreos 5:8, hermano. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesús dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Usted podría decir, pero ¿qué el Señor tenía que aprender si Él era Dios? Pues, ¿qué iba a aprender el Señor si Él lo sabe todo? Pero el Señor, como vivió en un cuerpo humano, y como Él también viene a ser el sumo sacerdote nuestro en los cielos, tenía que pasar por todos los procesos que tú y yo hoy día pasamos, hermano. Todas las pruebas, todas las angustias, todos los desazones, todos los desprecios, todo lo que a ti te pasa hoy día, lo vivió el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. O sea que cuando tú y yo padecemos por causa del Señor, ¿sabes lo que estamos aprendiendo? A obedecer, hermano. Y te das cuenta que cuando nosotros padecemos, ¿qué es lo primero que quiere hacer nuestra naturaleza, nuestra voluntad y nuestra carne? Huir. No le gusta el sufrimiento. Pero la palabra de Dios dice que por causa de lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Si tú hoy día estás sufriendo por causa del Señor, bendito sea el Señor, porque tu obediencia está siendo formada conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Hermano santo, cuando suframos por causa del Señor, es porque estamos siendo procesados para que nuestra obediencia sea una obediencia sincera, genuina y verdadera. Entonces, cuando el Señor nos tome a nosotros y le podamos compartir o le compartamos a alguien del Señor, no vas a necesitar ser un erudito en la Escritura. Sencillamente, si has sido obediente al Señor, el Espíritu de Dios va a confirmar la palabra. ¿Por qué? Porque estás siguiendo las huellas del Cordero, las huellas del Señor. El Hijo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y después de eso viene lo que nosotros llamamos la perfección. Tú y yo podemos ser perfectos en las manos del Señor. La perfección está en el Señor. Porque recuerda que Dios el Padre de nosotros nos ve perfectos. Dios el Padre a la iglesia y a nosotros no nos ve pecadores, hermanos. Porque Dios nos mira a través de su Hijo. Y cuando Dios mira a través de su Hijo ve todo perfecto. Porque Él es el mediador, Él es el que está en medio. Él es el que está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, cuando el acusador de nuestros hermanos va, el Señor muestra sus manos horadadas, muestra su sangre preciosa y dice, yo pagué el precio por él y por ella. Padre, perdónanos. Por eso que el Señor cuando dice esas palabras gloriosas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son palabras que a nosotros nos envuelven, hermano.
porque en esas personas que crucificaron al Señor estabas tú y estaba yo. Por eso que más de alguno que ha visto la película La Pasión de Cristo, esta película que grafica en parte lo que el Señor sufrió, a muchos de nosotros nos impacta y se nos llenan los ojos de lágrimas y nos sentimos tan viles. ¿Por qué? Porque esa película grafica parte de lo que el Señor tuvo que vivir por nosotros, porque fue peor que la película, hermano, porque el Señor hasta desnudo fue crucificado. Esa imagen del Cristo con el pañito en sus genitales no existe en la realidad, no es bíblica. No es bíblica, hermano, el Señor fue clavado. Y tú sabes, nosotros sabemos, especialmente las hermanas mujeres, que cuando en algún momento de la vida ha pasado que se abre la puerta o estoy en un lugar y se descubre medio nudez, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Nos cubrimos, ¿cierto? Pero el Señor fue clavado desnudo, hermano. Desnudo por nosotros. Desnudo, hermano. Por la creación. Por sus propios. Por lo que Él había amado. Porque Él vino a amar a todo el mundo. No amó solamente a los discípulos que estaban a sus pies, sino también amó a aquellos pecadores. A aquellos que lo despreciaron, que lo juzgaron y lo clavaron, hermano. Por eso ama al Señor. Entrégate a Cristo. Si hoy día alguno de nosotros está dudando, algún joven, alguno de nosotros está dudando entre seguir al Señor o seguir al mundo, no. Ama a Cristo, porque es lo más glorioso que un joven puede vivir. Entregarle su vida al Señor, entregarle su vida al autor, consumador de esta vida bendita que hoy día cargamos, hermano. ¿Quién te iba a cambiar a ti? Si tú y yo muchas veces dijimos en algún momento, a mí nadie me cambia, yo soy así y voy a morir con las botas puestas. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, hizo una obra maravillosa en nuestros corazones, cautivó nuestras vidas, hermanos, y hoy día somos para la gloria de su nombre. Hoy día somos hijos de Dios por misericordia y por gracia del Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das estas capacidades benditas de poder ahora en nuestra libre albedrío, con nuestra propia inteligencia, nuestra propia voluntad, vivir esta vida gloriosa. Colocábamos el ejemplo de un deportista, ¿cierto? Colocábamos el ejemplo de un deportista que ejercita su cuerpo para tal o cual función. Sabemos que la fe es un ejercicio y este ejercicio evidentemente tiene que ser equilibrado, porque al igual que el ejercicio físico, si tú excedes el ejercicio, también te va a llevar a un problema. Y este equilibrio que podemos graficar en este deportista, en el cual yo estoy graficando la vida cristiana, este equilibrio habla mucho de lo que es nuestra relación con el Señor. Porque cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros decidimos seguir al Señor o caminar con Él, también tenemos que, como lo decía antes, tener cuidado de no adelantarnos. Entonces, ¿quién es el que nos da el equilibrio necesario? Al igual que el deportista, para que no haya una fractura o no haya una rotura de ligamento o un problema muscular en nuestra vida espiritual, es el Espíritu del Señor. Por eso es importante considerar al Señor en nuestros caminos. Por eso que cuando nosotros empezamos a ver la vida espiritual de esta forma, se enriquece de una forma gloriosa, porque nos damos cuenta que si yo voy a la comunión con el Señor, no es para repetirle todos los días lo que le repito todos los días, sino que cuando yo voy a la comunión con el Señor, voy a contarle mi novedad diaria de vida. Lo que ha pasado con mi vida durante el día, durante este día, al ir en la noche en la comunión con el Señor. ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? Señor, perdóname. Señor, sostiéneme. Señor, ayúdame. Hoy quiero pasar a reposo. Si tú no vienes antes, Señor, y si esta noche yo amanezco mañana, mañana quiero amanecer con un corazón dispuesto para vivirte, para vivir para ti, para entregarlo para ti. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, pero cada día tenemos la oportunidad, hermanos, de hacerlo mejor para el Señor. Porque acuérdate que tu voluntad ha sido entregada a los pies del Señor y esa voluntad tiene que estar íntegra. ¿Y quién es el que le da la integridad? El Señor Jesucristo. Él es con su preciosa sangre va limpiando todo lastre nuestro, porque todos los días van apareciendo cosas, todos los días nos vamos dando cuenta cuán distante estamos nosotros del Señor. Pero como decía el salmista, estando delante del Señor, estando en su luz, vemos la luz y la luz del cielo. Gracias, Señor, porque el Señor nos indica y nos motiva continuamente, hermanos santos, a mantener un equilibrio, a mantener una firmeza en Él,
Una gimnasia exagerada es lo mismo que una insuficiente. ¿Por qué? Porque la gimnasia exagerada trae daño, ¿cierto? Una gimnasia exagerada hacia un músculo del cuerpo trae daño. Por lo tanto, esa gimnasia exagerada, al último, los resultados no son óptimos, porque hay pérdida. Y eso indica cuando en nuestra propia naturaleza avanzamos o empezamos a tomar decisiones propias sin consultarlas al Señor. Es lo mismo que la alimentación. Un desequilibrio de alimento trae lo que llamamos hoy día la obesidad. Hoy día, si alguno de nosotros está un poquitito pasado, tiene algún rollito por aquí por allá, es porque hemos hecho algún desequilibrio. ¿Cierto, hermano santo? Mira que es un ejemplo tan práctico, hermanos, que el Señor nos da con respecto a mantenernos en Él. Entonces, la fuerza de voluntad proviene de la voluntad en Cristo, y los beneficios que tienen son gloriosos. ¿Y cómo nosotros los podemos ver en la palabra? Porque a lo mejor ustedes pueden decir, pucha, el hermano Roberto nos está hablando de psicología, nos vino a hablar de cosas. Veamos en 2 Corintios 7:1. Vamos a ir viendo 2 Corintios 7:1. A ver, veamos qué es lo que tiene que ver el beneficio, 7:1. A ver, veamos qué dice. Dice, así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Nosotros nos hemos decidido, nosotros en nuestra fuerza de voluntad tomada del Señor, hemos decidido. ¿Y qué es lo que le decía el apóstol Pablo a los hermanos? De que ellos se limpiaran. Y la palabra limpieza y perfección habla de una acción. Por lo tanto, esa acción tiene que ser motivada por una decisión personal. Porque si tú te quieres limpiar para el Señor, es porque tú estás decidiendo en tu voluntad, en Cristo, limpiarte. Porque si tú no quieres limpiarte y quieres vivir una vida viciada, el Señor nos obliga a vivir una vida bajo estos parámetros. Por lo tanto, el apóstol le decía a los hermanos, limpiémonos. Por lo tanto, es una acción que tú tienes que tomar, es una decisión que tú tienes que tomar en el Señor. El Señor no a nosotros cuando vino, Él no nos toma como títeres. Él no nos mueve como títeres, hermano. Él nos deja libres y nos deja libres para elegir. Si tú quieres limpiarte, el apóstol Pablo por el Espíritu habla de este ejercicio, de una fuerza de voluntad en Cristo, donde tú decides limpiarte, donde tú decides también en la medida que tú te vas limpiando, empieza también a perfeccionarse este cristiano en la santidad y en el temor del Señor. Cuando un cristiano se consagra, cuando un cristiano busca del Señor, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a sentir aversión a lo que al Señor no le agrada y empieza a ser más fácil el caminar en el Señor. Porque cuando un cristiano no se limpia, ¿qué pasa? El mundo quiere y el mundo empieza a tomar protagonismo en ese creyente. Entonces ese creyente cuando viene a las reuniones no viene a levantar las manos, sino viene a lamentarse por haber tenido pérdida durante la semana. Nosotros tenemos que poner parte, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, esfuérzate, tú tienes que poner tu parte, porque nosotros cooperamos con la gracia del Señor. Dios hizo una obra completa y Dios el Padre a nosotros nos ve limpio. El problema está acá en la tierra, el problema está en nosotros. Entonces este es un ejercicio que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque esta es la escuela de Dios. Hoy día estamos en la escuela del Señor, estamos aprendiendo, estamos siendo perfeccionados y procesados. Por eso que el apóstol Pablo le decía a los hermanos que Dios se ha propuesto hasta el día de Jesucristo seguir trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque un día tú y yo, hermanos, vamos a dar testimonio en el cielo. Vamos a predicarle a los ángeles, dice el apóstol Pablo en una de esas cartas. Porque los ángeles están deseosos de saber cuál fue nuestra experiencia acá en la tierra. Porque un ángel no sabe lo que es el pecado, no conoce el poder de la sangre de Jesús. Hermano, nosotros tenemos esa virtud de conocer el poder de la sangre del Señor, ser restituido, ser perdonado, ser recuperado. Nosotros les vamos a predicar a los ángeles, nosotros vamos a reinar con Cristo, y para reinar con Cristo vamos a requerir autoridad, y esa autoridad va a ser y evidentemente dada por el Señor, pero esa autoridad también tiene que ir en lo que hoy día estamos viviendo, en la escuela.
Porque cuando un profesional se titula, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Estudiar, capacitarse. Cuando recibe el título, cuando dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, recibe el título y después recién puede ejercer. Entonces, bendito sea el Señor, hermano, porque vamos a tener tarea en el cielo. Alguien que piense por ahí que vamos a estar con una arpa, tocándole al Señor, así como no solamente vamos a adorar, sino también vamos a tener una tarea preponderante en la eternidad, de reinar juntamente con Cristo, hermano. Glorioso es nuestro Señor. El dominio propio, el beneficio de la fuerza de voluntad que es dado por el Espíritu generalmente es el dominio propio. Nosotros lo sabemos. También cuando nosotros decidimos también aplicar esta fuerza de voluntad en el Señor para que la vida de Cristo se manifieste, se ve lo que habla en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice el hermano, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar continuamente limpiando nuestra mente. Siempre nuestra mente tiene que estar bajo estos parámetros, porque para que la personalidad nuestra sea coherente con la fe que llevamos, tenemos que vivir esta vida de esta forma. Porque cuando las personas que no leen la Biblia, las personas que no vienen a nuestras reuniones y nos leen a nosotros, quieren leer esto de nosotros. Quieren leer todo lo verdadero. Nosotros somos cristianos que andamos con la verdad. En todo lugar. Honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Todas estas características tienen que estar continuamente limpiando nuestra conciencia. Cuando el Señor dice que limpió nuestras conciencias de obras muertas, esto es lo que se aplica. Esto es lo que tenemos que estar continuamente nosotros, porque tenemos una lucha, y una lucha tenaz, hermano, donde el enemigo quiere ensuciar tu mente. ¿Sabes con qué? Con las ideas del mundo, con los principios del mundo, con la filosofía del mundo. Esa es la lucha que hoy día tenemos, hermanos, y una gran lucha, hermanos santos. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea. Y lo otro es el beneficio de la fuerza de voluntad en el Señor, dice plenitud y felicidad. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, por lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis, nosotros debemos permanecer. ¿Y dónde? Fundados y firmes en la fe. O sea, esa permanencia es bajo un libre albedrío, bajo tu voluntad determinante en el Señor. Porque nuestra voluntad, hermanos santos, en esto tenemos que poner mucha atención. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hoy día el mundo, a través de los entretenimientos, a través de la televisión, del internet y todas las diversiones que ustedes conocen en la tierra, ¿sabe lo que hace el enemigo con nosotros, no? ¿Alguien sabe lo que hace el enemigo con nosotros? Nos mantiene una mente pasiva, una mente que solo recibe, pero el Señor a nosotros nos indica que nosotros debemos tener una mente activa, y activa en el reino de Dios. Por eso que Pablo le decía a los hermanos: poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y dónde está? ¿Quién está sentado arriba? Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el cielo, se cumple lo que dice Efesios capítulo 1 en adelante, que Cristo nos ha puesto en los lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que tu mente sea pasiva. ¿Para qué? Para que no te veas en Cristo, sino te veas en ti mismo. Entonces, de repente tenemos luchas y conflictos con nosotros y no sabemos por qué. Es porque hemos despegado la mirada del Señor. Hemos despegado la mirada del cielo. Y Dios quiere que la mirada esté puesta allá, que pensemos allá, que nuestra voluntad esté allá, que nuestros planes y propósitos estén allá en la eternidad con Cristo. Porque si están así, todo lo demás está bien.
No va a haber problema de trabajo, no va a haber problema económico, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás es por añadidura. Así lo dijo el Señor. Por lo tanto, si Él lo dijo, yo tengo que creerlo. Pero para creerlo tengo que estar con mi mente activa en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve la mente pasiva, hermano, empezamos a pulular en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros recuerdos, en nuestras tendencias, en nuestra carne. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? El enemigo consigue lo principal. ¿Sabes cuál es la obra principal en nosotros hoy día, hermanos? En tu persona y en mi persona, la obra del diablo en nosotros, en dejarnos inactivos para predicar el Evangelio. Porque el propósito principal por el cual vino Jesucristo a la tierra fue a salvarnos, pero también fue para que nosotros diésemos testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, porque el alma del hombre había sido rescatada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Quiere hacer cautiva nuevamente nuestra alma. ¿Para qué? Para que nosotros nos veamos cautivos y nos veamos inactivos en la obra del Señor. Y eso, cuando el enemigo lo consigue con nosotros, cuando consigue que tú y yo, o cada uno de nosotros en el momento tal o cual tengamos que predicar a Cristo y el enemigo nos trae un pecado no confesado, una tendencia no juzgada, ¿qué es lo que hace el enemigo de Dios? Nos cierra la boca y nosotros no hablamos del Señor y después decimos, pucha, que debería haber hablado esta persona de Cristo. ¿Y por qué no lo hice? Porque fui engañado por el enemigo. Si el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto, le decía, me temo que a vosotros vuestros sentidos fueron engañados igual como fueron engañados Eva. Eva fue engañada en sus sentidos, en su mente, porque la obra estaba hecha por Dios, pero en su mente fue engañada. Por lo tanto, la mente habla de sensibilidad, habla de conciencia, habla de voluntad. Entonces, cuando la voluntad no está puesta a los pies del Señor a diario, ocurren estas cosas, hermanos. Por eso es que es importante. Por eso que nuestro Señor, cuando nosotros lo vemos en la palabra, lo vemos que Él se apartaba a un tiro de piedra y continuamente Él estaba haciendo la voluntad del Padre, estando a sus pies, sujetándose a Él, esperando en Él. Siendo Dios, podría haber estado sentado, podría haber estado recibiendo la adoración de sus discípulos, pero Él no. Él vino como siervo, vivió como siervo y murió como siervo. Y la iglesia tiene ese mismo camino, hermano. Nosotros tenemos que vivir como siervos del Señor. Un día reinaremos, pero al igual que el soldado romano, hay dos trajes que la iglesia va a vestir. En este momento la iglesia está vistiendo el traje del soldado romano, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Hoy día tú y yo tenemos la armadura espiritual de Dios. El que la quiera leer en la casa. Tenemos la armadura del Señor. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Porque un día, cuando el Señor venga y nos lleve a su reino, y cuando nos presente delante del Padre, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a cambiar las vestiduras de soldado y nos va a poner el vestido de novia, la novia del Cordero. Pero por el momento estamos peleando, estamos resistiendo, estamos batallando. Nosotros somos el testimonio de Dios eterno acá en la tierra. Si hoy día Dios no ha hecho un juicio con los hombres y esta tierra no ha sido raída, ¿sabes por qué es? Es porque tú y yo estamos hoy día aquí presentes sosteniendo el testimonio del Señor. Por eso que el apóstol le decían a los hermanos en Tesalonicenses, y cuando les sea quitado, ¿qué significa? Que cuando la iglesia ya no esté, se va a manifestar el juicio de Dios sobre los hombres, hermanos. Por eso, hermano santo, tu papel, mi papel, nuestro papel es preponderante, sobre todo en estos tiempos finales donde la inteligencia artificial está preparando el camino del anticristo, donde vemos que la tecnología, como habló Daniel en la profecía, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y hoy día nos comunicamos, hoy día usted toma el teléfono y se comunica con un familiar en Australia y no tiene que trasladarse días, ni kilómetros, ni meses para llegar como era antes. Porque antes en barcos se demoraban quizás hasta años, pero hoy día tú te puedes comunicar por un aparato pequeñito
con una persona en todo el mundo. Puedes observar lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Y ante nuestros propios ojos se está cumpliendo la palabra de Dios, hermano. Ante nuestros propios ojos. Por eso es importante seguir testificando. Por eso es importante seguir principalmente guardándonos para el Señor. Guardándonos, ¿por qué? Porque en la medida que nos guardemos, el buen depósito, como le decía Pablo a Timoteo, estará bien guardadito aquí y en el momento indicado va a ser expuesto para las personas, para que vean las personas a través del testimonio, por los hechos, principalmente por los hechos. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos recuerdan en el capítulo 1 del libro de los Hechos que, oh Teófilo, te anuncio y te declaro las cosas que el Señor o que Jesús empezó a hacer y a enseñar. No enseñar y hacer, porque los que enseñaban y después hacían, o quizás no hacían, eran los fariseos. Por lo tanto, el Señor primero hizo y después dijo. Porque las obras que yo estoy haciendo son las obras que he visto hacer de mi Padre. Así que gracias, Señor, porque tenemos a un Señor bendito, soberano.